¿Qué tal? Saludos amigos y amigas, muy buenas tardes, noches ya con este tiempo que tenemos invernal y ya oscurote además. Estamos en unos días en los que estamos terminando el año. Parece que desgraciadamente las catástrofes naturales se encargan de que ese fin de año sea trágico, desde luego sobre todo en una parte del mundo que es la del sur de Asia, y no podemos sustraernos sin duda a ese tipo de desgraciada actualidad, y menos en un programa como este, ¿no? Seguro que vamos a tener ocasión durante los próximos días, meses incluso, pues de hacer bueno el título de este programa, el de solidaridad. Seguro que vamos a tener ocasión de poder mostrar nuestro apoyo a lo que está siendo una tragedia tremenda en aquella zona del mundo. Hay personas aquí en Asturias que ya desde hace tiempo vienen trabajando en proyectos de cooperación con esa zona geográfica de la que hablamos, no exactamente a lo mejor con la que ahora ha sido damnificada por ese terrible maremoto, pero bueno, en una zona muy cercana y que viene sufriendo muchos problemas de los que aguijonean a todos estos países del mundo en vías de desarrollo o subdesarrollados. Bueno, son los invitados que tenemos hoy para nuestra entrevista. El caso es que en Parres y el próximo día 30 se va a celebrar la primera gala Parres por Calcuta, un evento organizado por los grupos Leneses por Calcuta y Amigos de Parres. Nos lo van a contar mucho mejor precisamente pues las personas que participan en la organización de este evento. Tenemos con nosotros a Tomás Fernández. Muy buenas tardes, Tomás. Buenas tardes. Muy gracias por acompañarnos. Gracias. Tomás Fernández es de Leneses por Calcuta precisamente. Y tenemos también a nuestro compañero Joaquín Pajarón. Buenas tardes. Periodista, humorista, ilusionista, amigo. Y un poco fantasioso, ¿no? Y que se apunta a un bombardeo también, ¿no? Sí, sí. Y entre los dos yo creo que nos van a poder contar muy bien lo que ya en su día hicieron y lo que tienen organizado para ya este final de año, con esa gala Parres por Calcuta en este caso. Pero, Tomás, ¿qué tal si nos retrotraemos y empezamos a cómo se inició toda esta historia? ¿Cómo empezasteis con este tema? ¿En qué consiste? Bueno, si quieres, podemos, como tú bien dices, retrotraernos al principio del todo, ¿no? Al principio del todo, antes de que yo me metiese aquí, ¿no? Pues sí, mira, en el año 2000, concretamente el 3 de enero del año 2000, fue cuando se organizó por primera vez un evento de estas características. Fue en Pola de Lena, en el Teatro Vitalaza, que felizmente reinauguramos hace pocas fechas ahí en Pola, y surgió como consecuencia de un viaje que unos amigos, Diego y Ana, o dos amigos de Pola de Lena, hicieron a Calcuta, ¿no? Allí se encontraron pues con un proyecto que se llamaba The Home of Hope, que viene a ser un poco el hogar de la esperanza, que se había encontrado por una serie de circunstancias sin soporte económico, y ellos lo trajeron aquí a Asturias, concretamente a Pola, y bueno, pues surgió la idea de poder tratar de subvencionar ese proyecto pues desde aquí, ¿no? Había otras partes de España, concretamente en País Vasco, había otra gente también ligada a la posible subvención de este proyecto, y pues en Pola pensamos, quizá por las características de la gente que estábamos un poco implicados en aquella idea, que lo más idóneo o lo que nos pedía un poco el cuerpo era organizar algún tipo de actuación teatral o algún tipo de actuación musical que pudiera ir en la dirección de recaudar fondos para este fin, ¿no? Nos pusimos a ello y en cosa de 4 o 5 meses estrenamos una obra de teatro en el Teatro Vitalaza, que en aquel momento sirvió como cierre, como punto y aparte de la instalación del teatro, puesto que se cerró para remodelarse. Fue un éxito pues sin precedentes en la villa, y bueno, aquella fue la primera etapa, ¿no? La primera actuación que tuvimos en esta línea, en esta dirección. A partir de ahí, pues anualmente fuimos organizando también en Pola otra serie de eventos, pues siempre un poco en la línea de lo musical y lo teatral, ¿no? Que es un poco el ecosistema en el que nos movíamos, aquella gente que te digo que estamos involucrados en el asunto, y que habíamos visto que en una primera edición pues había tenido cierto resultado. El año que vamos a cerrar ahora, 2004, y concretamente en el verano, por mediación de Joaquín Pajarón, surgió la posibilidad de continuar un poco en esta línea, pero digamos exportando un poco la idea a lo que es la región, ¿no? Concretamente pues haciendo una cosa aquí en Oviedo, una cosa un poquitín más central en lo que es el ambiente asturiano, y con la posibilidad pues impagable de estar en el Teatro Campo Amor, ¿no? Después de hacer un poquitín de eco
de esta idea, pues con el programa El Chiringuito de aquí de la casa, pues conseguimos a finales de verano llevar a cabo esa gala en el Teatro Campoamor, de la que salimos muy contentos, en la que tenemos un gran recuerdo y que pues nos proyectó a este nuevo proyecto en Arriondas, ¿no? En Parres concretamente. Bueno, vamos a aprovechar en este punto del relato precisamente para meter al señor Pájaro. Usted llegó para allá como Pues, futbolista inicialmente. Sí, yo me metí y yo conocí a Tomás, conocí a Tomás por medio del Renese, del fútbol. Y era el fisioterapeuta y bueno, como yo era un poco quejica, pues iba ya a la clínica y empezamos a hablar. Y como tenía la posibilidad yo de trabajar en la tele y él tenía esta idea, yo pensaba que era pues juntar las dos cosas y yo un poco meterlo ahí para involucrar a la gente que está en su casa y demás. Y salió lo del Campoamor muy bien. Y luego, como yo trabajaba mucho en Arriondas, porque teníamos a Fernando Luaz, es compañero de aventura y demás, salió la idea de llevarlo hasta allí, hasta Arriondas. Y allí lo llevamos. Allí hablamos con el ayuntamiento y con amigos de Parres que nos apoyaron, nos cedieron la Casa Cultura, nos ayudan a todo lo que hicimos, el comercio y hostelería local también. Y estamos para el jueves, para mañana jueves, empezar allí una actuación musical esta vez, sin teatro, va a ser todo musical y con una incorporación del mago Meru, un mago muy conocido, y bueno, intentar que todo salga bien, recaudar mucho dinero y ayudar a The Home of Hope, que es lo principal que tenemos en todo esto. Vamos, estamos hablando de una iniciativa en principio de pequeña escala, pero bueno, que va funcionando, ¿no? Y que con la que se van haciendo avances. Sí, yo le comentaba a Joaquín y es una cosa que suelo un poco explicar, ¿no? Cuando hablamos sobre el tema. Sí es verdad que este proyecto es un proyecto de pequeña escala, ¿no? Ya me atrevería a decir, y es una alegría decir de media, ¿no? Puesto que este pequeño grano de arena allí se nota mucho. Yo que anualmente suelo ir a Calcuta, veo cómo el proyecto va creciendo, ¿no? Tanto en infraestructuras como en cobertura, como en la cantidad de gente que va atendiendo. Y eso es una cosa pues que francamente te hace ver que realmente lo que estás impulsando o a lo que estás ayudando pues realmente funciona y camina. Entonces, es un proyecto a pequeña escala, puesto que se trata de una comunidad de pueblos muy rural, que The Home of Hope en sí está en una pequeña aldea, que se trata de un hospital que da cobertura a actualmente 50-60 personas y que dispensa medicamentos pues a unas 500-600 personas cada sábado, ¿no? Allí hay que decir que, bueno, pues evidentemente los medios de comunicación son exiguos y la gente pues se traslada grandes distancias a pie, incluso caminando toda la noche, sobre todo mujeres con niños pequeños que van a... Bueno, ahí tenemos en las imágenes, esto es un sábado por la mañana, y ahí está el dispensario de medicinas, donde 2 o 3 médicos hindús están dispensando medicinas a toda esta gente pues durante todo el sábado, ¿no? Y toda esta gente pues viene pues de 20 kilómetros, 30 kilómetros, con esos niños, caminando a veces durante toda la noche para poder llegar a recibir esa atención. Entonces sí que realmente es un proyecto a pequeña escala, pero que ahora mismo está dando una cobertura que para la India y un poco viendo ahí tenéis la ambulancia, como veis es un proyecto de pequeña escala, ahí se ve, ¿no? Sí, precisamente yo creo que es un matiz muy interesante este, ¿no? El pensar que, bueno, pues agrupándose una serie a lo mejor de amigos en principio, pueden poner en marcha una pequeña historia que luego pues puede tener un resultado práctico interesante, ¿no? Y más allá de los grandes nombres, de las grandes ONGs, que desde luego su labor está bien, pero que esto le da casi una dimensión mucho más participativa, ¿verdad? Sí, además no nos quita, la verdad que tampoco nos quita de hacer lo que normalmente hace cualquier persona. O sea, nosotros hacemos nuestra vida por estar ayudando a la India, tampoco vamos a decir que ni derrochamos el dinero ni dejamos de hacer la vida de cualquier persona de a pie. Lo que pasa es que sí que destinamos una pequeña parte del tiempo a, bueno, a preparar actos como este, que al fin y al cabo nosotros también nos lo pasamos bien y ofrecemos un espectáculo que, sin ser gran cosa, puede entretener y a cambio sacar algo de dinero para llevar a la India, que es un poco la idea que tenemos. Nosotros nos divertimos también en el escenario, ponemos también
ese tiempo, destinamos ese tiempo a la buena causa, pero no pedimos dinero a la gente para llevar a la India sin ningún motivo. Bueno, le ofrecemos un espectáculo para que por lo menos se entretengan y pasen un buen rato, y de paso pues que ayuden a una buena causa como es esta. La situación de Calcuta es conocida casi como un referente que yo creo que todos tenemos un poco en la cabeza, ¿no? De lo que es pues la situación de miseria extrema. Tú has estado allí, Tomás. ¿Cómo se percibe esto? ¿Realmente se puede explicar más allá del tópico? Hombre, te voy a decir una cosa. Principalmente, yo siempre creí que el gran problema de Calcuta es la superpoblación, ¿no? Se trata de una ciudad de 20 millones de habitantes. Hay que darse cuenta que Madrid puede tener 4 o 5 millones de habitantes y Calcuta puede ser una ciudad con la cuarta parte de infraestructuras que Madrid y 5 veces más de población, ¿no? Entonces te puedes hacer una idea cómo te puedes encontrar un monstruo de estas características, ¿no? Eso es lo que hace que en Calcuta se concentre tanta cantidad de miseria. Hay que darse cuenta de que yo siempre digo, o siempre suelo decir que nunca falta un plato de arroz diario para una persona en Calcuta, ¿no? Porque allí realmente recursos, India es un país riquísimo, ¿no? En cuanto a recursos naturales. Pero claro, esa cantidad esa densidad de población en ese espacio tan reducido, pues una ciudad que no tiene un alcantarillado constante. Tú llegas allí y la primera impresión que te da pues es de suciedad, es de miseria, es de todo ese tipo de cosas. Pero si un poco te paras a pensar cómo podríamos vivir en Madrid con 20 millones de habitantes, realmente te das cuenta que es un milagro que esa ciudad funcione. Y realmente la ciudad funciona. Día a día la gente se levanta, va a su trabajo o realiza sus actividades, que en un gran porcentaje de los casos van encaminadas a resolver las necesidades del propio día, ¿no? Del día a día, ¿no? Pero que realmente te das cuenta que es un milagro, ¿no? Que la gente pueda allí funcionar de esa manera en esas condiciones. También quiero decir una cosa, que yo pues con la perspectiva que me dan el haber ido varios años, yo puedo decirte que no sé muy bien cómo, aún no sé muy bien cómo, porque es una ciudad, India es un país difícil de entender, y Calcuta concretamente es una ciudad muy difícil de entender. Creo que es, de lo que yo conozco, quizá el país que más contrastes te ofrece, ¿no? Con respecto a lo que vivimos aquí en Occidente y concretamente aquí en España, ¿no? Es una ciudad que funciona, es una ciudad que avanza. Yo recuerdo en el año 99 la proporción de coches particulares en cuanto al parking móvil de Calcuta quizá fuera del 10%. Y ahora estamos en torno a un 50%. Todo era transporte público. Ahora ya ves gente que conduce su propio vehículo. Y eso es una cosa más normal. Ahora en el año 2004, en septiembre, que fue la última vez que estuvimos allí, ves que en la ciudad, urbanísticamente hablando, se están afrontando obras como un parking subterráneo, como una serie de viaductos que hace 4 o 5 años era impensable. Cuando veías con un cortafríos y una maza, pues una persona levantando una acera, que tú suponías, bueno, si este hombre tardará 20 días en hacer 20 metros, ¿no? Entonces, son pequeñas cosas que te hacen un poco, te dan un poco la sensación de que la ciudad camina, la ciudad va hacia adelante. Al mediodía, a las 12 del mediodía, hay ciertas vías de dirección única en Calcuta que cambian el sentido. Es decir, tú conduces tu coche por una calle a las 12 menos 5 y a las 12 y 5 esa calle tiene otro sentido. Tú imagínate si en Madrid tratásemos de hacer eso sería una cosa impensable, ¿no? Y allí se hace. Y allí nadie respeta un semáforo, muy poca gente, o bueno, el tráfico allí es una cosa muy complicada, ¿no? Todo el mundo va por donde puede. Es una cosa un poco loca, pero que a la vez tiene un orden un poco inexplicable, ¿no? Es lo que te quiero decir. La ciudad camina, el país camina, dicen los entendidos que económicamente India 50 años puede estar, bueno, 50 años, hablar de tiempo quizás es un poco utópico aquí, ¿no? Pero bueno, en un tiempo puede estar a la cabeza del mundo, económicamente hablando. Hombre, hablaban del país número 3. Yo, si fuera el 13 o el 18, pues estaría muy bien, porque ahora estará el 60 y tantos. Quiero decir que el país camina, la ciudad camina, y yo no sé muy bien cómo, pero
Claro, tienen ese potencial humano tremendo de esos 900, son ya millones de habitantes prácticamente, ¿no? Sí, 1.100 millones de personas, yo creo que era el último estudio, que ya es como o sea, que son China, como los chinos ya, en cuanto a población. Sí. Es un gigante de todos modos, claro, con los pies de barro también, ¿no? Como... Esas imágenes que estamos viendo ahí pues son de Varanasi. Varanasi es una ciudad pues donde, bueno, el Ganges es un poco el diapasón que marca el ritmo de esa vida en Varanasi, ¿no? Y es donde los hinduistas, pues, como veis ahí, incineran los cuerpos de sus familiares y los echan al río. Es uno de los grandísimos contrastes, pues, tanto religiosos, culturales, sociales, que te puedes encontrar en India. Cosas inexplicables que quizás solo puedas encontrar ahí, ¿no? ¿Y todas esas diferencias dificultan, por ejemplo, toda la tramitación administrativa de proyectos de estas características? No cabe duda que así es. Desde ya solo el idioma, el hindi es un idioma complicado. Concretamente hay que darse cuenta de una cosa. Nosotros no nos encontramos con esa barrera porque, como ya comenté en alguna ocasión, tratamos de saltárnosla haciendo una ayuda un poquitín más directa, ¿no? Nosotros recaudamos una serie de fondos y nos encargamos de trasladar esos fondos personalmente allí, ¿no? Entonces se entregan en mano y se invierten directamente. ¿Qué hándicaps tiene esto y qué ventajas? Las ventajas que tiene no perder un tanto por ciento que se pierde necesariamente en las grandes organizaciones, pues en el mantenimiento de la infraestructura necesaria para que esa gran organización funcione, ¿no? Nosotros tenemos un poco la ventaja de que coexistimos con una ONG que es Calcutta Unwind, que es un poco la que gestiona las ayudas un poco a gran escala que puede recibir este proyecto. Coexistimos con esa gran ONG o ONG, pues manteniendo una vía alternativa de subvención más directa que trata de paliar las necesidades más actuales que se van creando en este tipo de proyectos, porque quizá, bueno, pues no sé cómo funcionan, cómo pueden funcionar otras ONGs, pero concretamente esta de Calcutta Unwind mensualmente dispone unos fondos para que este hospital funcione. Y pues siempre existen otra serie de necesidades que quizá esos fondos no pueden cubrir, o necesidades que se presentan más súbitamente y que esos fondos no pueden cubrir y que se cubren de esta otra manera, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos que no perdemos, entre comillas, el tiempo necesario en hacer todo este tipo de cosas, por lo que a nosotros no nos hace demasiada mella las posibles barreras esas idiomáticas y sociales que puede haber entre los dos países, ¿no? Yo creo que para nosotros, Tomás, por lo menos para mí, es una de las cosas que te hacen también el colaborar, que el 100% del dinero que, por ejemplo, vamos a sacar de la gala para Sport Calcuta va a ir destinado, va a llegar a la India, al 100%, o sea, no vamos a perder tantos por cientos mismamente en los carteles y en los folletos que tenemos, no destinamos nada de ese dinero. Las actuaciones que vamos a tener van a ser totalmente gratis. Todo lo intentamos sacar, pues los carteles, pues, con publicidad de algún sitio que nos ayude, pero el 100% de lo que destinemos, incluso poniendo algo más, llega a la India, porque al final, con ayudas incluso de grupos, de CDs que se venden, de una cosa y de otra, llevamos ahí el dinero. Y por ejemplo, en la que organizamos en verano en el Chiringuito, que fue mi primera experiencia con esto, fue el 100% de lo que destinamos en el Campo Amor, más lo que sacamos de la cuenta de correo, el 100%, y todavía yo creo que Tomás y yo y algún que otro puso dinero en el bolsillo para llegar a la India y para poner dinero, o sea que es una de las cosas que nos mueve, ¿no? Oye, Joaquín, ¿y el día 30 entonces cuál es el programa de esta El día gala? 30, el día 30, mañana 30, tenemos... El precio es la voluntad, siempre ponemos el precio de la voluntad, no somos quien a poner un precio de una entrada a un evento de estos, porque ¿qué precio vas a poner a la solidaridad, ¿no? A lo que quiera colaborar la gente? Hay gente que te puede dar €1 y no puede darte más, ¿y por qué le vas a negar la entrada al espectáculo, ¿no? Entonces el precio es la voluntad en la Casa de Cultura de Riondas a las 8 de la tarde, y tenemos las actuaciones. Yo estoy muy contento con el cartel que tenemos, ¿eh? Son todos asturianos, tenemos a Corqueu, están Picollo y los Mocomitas. Atención a este nombre, que es uno de los grupos que más van a sonar aquí en Asturias, San Picollo y los Mocomitas. Tenemos a Darla M, con Mario Follo a la cabeza, que conocido del asturiano en Madrid, el tema que tanto sonó en verano. Yard de Sones Band,
es una asociación cultural que hay en Arriondas que se juntan para tocar unos temas allí en la gala, y luego la actuación del Mago Meru. Se nos cayó Sergio Luaces por problemas de que tenía que estar en Portugal, y le dio mucha rabia no poder asistir, pero bueno, sabemos que va a estar ahí aunque no esté en cuerpo presente. Y luego, bueno, lo único, Manolo, agradecer a amigos de Parres por ayudarnos a hacer esta gala, al Ayuntamiento de Parres, a Yardes Sones Band, a Caja Asturia, al comercio y hostelería local, porque la verdad que el otro día salimos con unas huchas a recaudar dinero por los comercios, picando en todas las puertas para que nos diesen una ayuda, y todo el mundo, y hay que decirlo, todos donde entramos, todos los comercios colaboraron de una forma u otra con la causa. Entonces, bueno, es de agradecer. Bueno, vamos, pues yo creo que es un cartel a mar de majo, festivo, apetecible para estas fiestas, para pasarlo muy bien, ¿no? Echar unas risas. Justo y de paso, antes de pues, Nochevieja, el día antes de Nochevieja, por lo menos tener ahí, y además en Arriondas, que yo sé que bueno, que la gente de allí tiene ganas de ver un poco de movimiento cultural y alguna actuación que otra, y que estaba un poco amuermado en ese aspecto, y yo creo que cuando me lo comentaron y con lo bien que me tratan a mí allí, dije, venga, vamos para allá y por lo menos animamos a la gente un poco en estas fechas navideñas. Por la Chena, Ubieu, Arriondas ahora. Lo próximo, ya esto puede seguir y popularizarse, bueno, como un recorrido anual por los concejos. Puede ser. Puede ser. Nosotros no nos ponemos ningún techo, ¿eh? No sé dónde llegará. Hombre, estábamos moviendo ahora, no empezamos y ya está sonando, pues preparar una gala en primavera en una carpa allí en Arriondas. Ya tienen ganas de que se haga otra cosa y todavía no salió esta. Hombre, es una idea que está ahí. Y otra idea que teníamos en verano era que este año se pudiese llevar a Gijón. Queríamos llevarlo a Gijón porque, bueno, el Gijón es el referente un poco regional del verano, ¿no? Entonces queríamos hacer una cosa allí y ver qué acogida puede tener, porque además, bueno, pues en Gijón también es la localidad de actividad un poco de otros colaboradores, como Quique, como es la gente que trabaja con nosotros en este proyecto, y era una cosa muy guapa pues poder llevarlo a Gijón. Entonces, bueno, trataremos de que así sea y a ver qué pasa. Tomás Fernández, Joaquín Pajarón, muchas gracias por haber venido a contarnos esta iniciativa. Va a ser un éxito, seguro, y pues no sé, daros la enhorabuena, yo creo también por emprender actividades de este tipo. Yo creo que está muy bien y que es un ejemplo que todos podemos animarnos, seguro, a cooperar, aunque sea pues eso, a poquillos. Muchas gracias, y gracias por dejarnos sentarnos en esta silla, que es un placer para nosotros. Pues eso, ya saben, Casa Municipal de Cultura de Parres, el próximo día 30, a eso de las 8 de la tarde. Vamos a hacer una breve pausa de publicidad para despedirnos de nuestros invitados. En unos instantes estamos con todos vosotros. Lo decíamos al inicio de este Solidaridad de hoy, y por desgracia es la actualidad que viene abriendo los diferentes medios de comunicación estos días. Ese terrible maremoto, ese terremoto de magnitud 9 en Sumatra, el mayor de la región en 4 décadas, que ha sacudido el norte de la isla de Indonesia y ha provocado una serie de maremotos que han arrasado todos los países vecinos. Balance de víctimas, se barajan muchas cifras y todas son escalofriantes. Probablemente no se pueda tener una idea exacta del número de personas que habrán sucumbido en esta gran tragedia, pues hasta dentro de bastante tiempo. Desde la Agencia Asturiana para la Cooperación al Desarrollo se está haciendo ya un llamamiento a la solidaridad, una solidaridad que no será solamente la que tenga que desarrollarse ahora en la situación inminente de la emergencia, sino que tendrá que prolongarse en el tiempo. El país de Sri Lanka es el más afectado, con 11.000 muertos, miles de heridos y 1 millón más que ha resultado afectado, lo que supone el 5% de la población. En total, más de 22.000 muertos, de los que un tercio son niños. Estas son algunas de las cifras que han dejado el terremoto y los maremotos que azotaron el sur de Asia y que provocaron olas de entre 5 y 30 metros de altura. Volver otra vez a lamentar
la falta de memoria que tenemos cuando se achaca siempre, desgraciadamente, les desgracias y los muertos a los desastres naturales, cuando la mayor catástrofe es que estos pueblos están viviendo en condiciones infrahumanas, están viviendo sin viviendas adecuadas, están viviendo a ras y en primer nivel y están siempre soportando, desgraciadamente, los mismos y les mismas desgracias. El gobierno asturiano cuenta actualmente con 1 millón de euros para situaciones de ayuda humanitaria de emergencia. Aseguran además que se enviarán ayudas, aunque será más adelante, cuando el maremoto deje de ser noticia, pero sigan necesitando apoyo económico. Nosotros estuvimos apoyando y apoyamos distintos ámbitos de catástrofes naturales, catástrofes económicas y catástrofes humanas, guerras, desplazados, etcétera, etcétera, en lo que decimos nosotros la segunda fase. Y la segunda fase es cuando abandona la primera plana de los periódicos y la portada de los telediarios y esos pueblos pues siguen sufriendo, desgraciadamente, pues las mismas condiciones. El balance de víctimas sigue ascendiendo con las horas y los servicios de emergencia temen que el número de fallecidos aumente considerablemente. Pues efectivamente que se produce ese fenómeno, ¿no? Que ante grandes catástrofes y tragedias como esta, podemos estar hablando de una de las más graves, de las sufridas por el planeta en los últimos tiempos. Pues los medios de comunicación nos ocupamos de ello solamente en el momento en el que se produce, digamos, la mayor parte, lo más vistoso, digamos, de la tragedia. En fin, la Agencia Asturiana de la Cooperación al Desarrollo, también en colaboración en este caso con la ONG Sol de Paz Pachacuti, ha presentado una agenda, la Agenda 2005 por los Derechos Humanos. Se trata de una de las iniciativas que llevan a cabo ambos organismos en la lucha por los derechos fundamentales. Será en los colegios y en los institutos donde se realizará una mayor labor, incluyendo además vídeos y películas para enseñar los derechos fundamentales a los más jóvenes. 500 ejemplares de esta agenda, un apoyo de 9.000 euros, es la ayuda con la que cuenta esta iniciativa, que cada día enseña uno de los derechos fundamentales y marca las fechas más significativas de estos eventos. Hay un instrumento para el desarrollo sostenible que se llama Agenda 21 Local. No hablamos de una agenda como la que acabamos de ver. Nació fruto de los compromisos de la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro en el 92. Esta idea es que los municipios dialoguen con sus ciudadanos, organizaciones y empresas para decidir las mejores estrategias para fomentar el desarrollo sostenible en el área local. Bueno, pues 12 años después no llegan a 7.000 los municipios que la han puesto en práctica. Se trata de uno de los compromisos adoptados en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro del año 92, con el fin de poner en marcha iniciativas que implicasen a todos los actores posibles para garantizar el desarrollo sostenible. En aquella fecha se propuso que en el año 2000 1 millón de municipios de todo el planeta tuvieran en marcha su Agenda 21 local. 12 años después, apenas son 7.000 los municipios que han implantado este instrumento y muchos de los que lo han hecho se han desviado considerablemente del planteamiento inicial. Esa idea primigenia propugnaba el diálogo con ciudadanos, organizaciones locales y empresas para decidir cuáles serían las mejores estrategias para fomentar el desarrollo sostenible en la localidad. Los pocos municipios que han adoptado la iniciativa se han olvidado en muchos casos de esa participación directa y real de los ciudadanos, sustituyéndolas por encuestas o foros breves. Otros han convertido la agenda en maquillaje urbanístico para cambiar la calidad turística. El 65% de los municipios que han implantado la Agenda 21 local están en territorio europeo. La falta de recursos económicos no debería ser excusa para no desarrollarla, ya que con ideas es posible crear un plan de acción local sostenible en poco tiempo. Al ritmo actual de difusión de esta iniciativa, a la que se incorporan unos 700 municipios por año, harán falta 1.500 años para implantar el 1 millón de agendas locales pendientes. 1.500 años, menuda cifra. Bueno, con un deseo para 2005, que todos pensemos un poquito en los demás, yo creo que nos vamos a despedir desde solidaridad de todos vosotros y de todas vosotras, deseándoos una feliz entrada de año y recordándoos que nos vemos, eso, el año que viene.